Ruth, capítulo 1. Hambre en Judá. Cuando los jefes gobernaban en Israel, hubo una época de hambre en Judá. Había un hombre llamado Elimelech, efrateo, que vivía en Belén, el cual tuvo que emigrar al país de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Su esposa se llamaba Noemí, y sus 2 hijos se llamaban Maclón y Quilión. Por causa del hambre, ellos se fueron a vivir al país de Moab y allí permanecieron. Elimelech murió dejando sola a Noemí y a sus 2 hijos. Después, ellos se casaron con mujeres moabitas, uno se llamaba Orfa y la otra Ruth. Pasaron alrededor de 10 años y Maclón y Quilión también murieron. Así que Noemí quedó sola, pues no tenía esposo ni hijos. Noemí vuelve a casa. Cuando Noemí se enteró de que el Señor le había dado una buena cosecha a su pueblo, ella y sus 2 nueras se prepararon para irse de Moab. Así que Noemí se fue con sus 2 nueras del lugar donde había vivido antes y juntas se dispusieron a recorrer el camino de vuelta a Judá. Pero entonces Noemí les dijo a sus 2 nueras: ¿No quieren volver cada una a su casa con su mamá? Ustedes han sido muy buenas conmigo y con sus esposos. Que así también el Señor sea bueno y leal con ustedes, que el Señor permita que encuentren esposos y tengan un hogar feliz. Luego Noemí las besó, pero ellas rompieron en llanto, y le dijeron: No, nosotras queremos regresar contigo a tu pueblo. Noemí les dijo: Por favor, váyanse, hijas mías. ¿Por qué tienen que irse conmigo? No me quedan más hijos que puedan casarse con ustedes. Váyanse, regresen a su tierra, hijas. Además, ya estoy demasiado vieja para quedar embarazada, y aunque tuviera esa esperanza y quedara embarazada, esta misma noche tendrían ustedes que esperar hasta que mis hijos llegaran a ser hombres antes de casarse con ellos. No puedo obligarlas a que esperen tanto tiempo sin esposo, porque la vida es más dura para mí que para ustedes, pues el Señor está en contra mía. Entonces ellas empezaron a llorar. Orfa se despidió con un beso de su suegra y se fue, pero Ruth se quedó junto a ella. Noemí dijo: Mira, tu concuñada regresó con su gente y con sus dioses, síguela. Pero Ruth le dijo: No me obligues a abandonarte y separarme de ti. A donde tú vayas, iré yo, y donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré y seré sepultada. Que el Señor me castigue con severidad si no cumplo con esta promesa. Solo la muerte nos separará. Noemí se dio cuenta de que Ruth estaba muy decidida a irse con ella y dejó de discutir. Así que las 2 emprendieron el camino hasta que llegaron a Belén. Al llegar se formó un alboroto, todo el pueblo hablaba de ellas. Las mujeres decían: ¿No es esa Noemí? Pero ella les decía: No me llamen Noemí, llámenme Mara. Porque Dios Todopoderoso me ha dado tristeza. Cuando me fui de aquí tenía en abundancia, pero ahora regreso sin nada, porque así lo quiso el Señor. Por eso ustedes no deben llamarme Noemí, porque el Señor Todopoderoso ha sido muy duro conmigo. Así fue como Noemí y Ruth, su nuera moabita, regresaron de Moab. Llegaron a Belén cuando comenzaba la cosecha de cebada. A Boz. Había un hombre rico e importante que vivía en Belén. Su nombre era Boz. Como era pariente de Elimelech, era uno de los que tenían que cuidar de Noemí. Un día, Ruth, la moabita, le dijo a Noemí: Voy a buscar a alguien que sea bueno conmigo y me deje recoger las espigas de cebada que los trabajadores dejan en el campo. Entonces Noemí le respondió: Sí, ve y hazlo, hija mía. Así que Ruth salió de inmediato y empezó a recoger espigas detrás de los trabajadores, y resultó que justamente ese campo pertenecía a Boz, el familiar de Elimelech. Al rato Boz llegó de Belén y saludó a los trabajadores diciendo: Que el Señor esté con ustedes. Y ellos respondieron: Que el Señor lo bendiga. Luego Boz le preguntó al encargado de los trabajadores: ¿De qué familia es esta muchacha? El capataz le contestó: Esa es la joven moabita, la que vino con Noemí. Me pidió que la dejara ir detrás de los trabajadores para recoger espigas. Vino aquí temprano en la mañana y excepto a ratos a la sombra, ella no ha descansado nada. Luego Boz le dijo a Ruth: Escúchame, hija, tú no tienes que irte de este campo. Quédate aquí, cerca de las otras mujeres que trabajan para mí. Fíjate bien hacia dónde se dirigen a recoger la cosecha y síguelas a esos campos.
Les he ordenado a mis trabajadores que no te molesten. Si te da sed, entonces ve a tomar del agua de las jarras que beben los trabajadores. Ellos mismos las van a llenar. Ruth se postró rostro en tierra y le dijo: Estoy sorprendida de que usted tan siquiera haya notado que estoy aquí. Soy una extranjera. ¿Por qué es usted tan amable conmigo? Boz le respondió: Me han contado una y otra vez todo el bien que le has hecho a tu suegra después de que murió su esposo. Dejaste a tus padres y a tu patria para venir con ella y estar entre gente que no conocías. Que el Señor te lo pague. Que el Señor Dios de Israel te bendiga ricamente porque has venido a refugiarte bajo sus alas. Ella contestó: Usted ha sido muy amable conmigo, me ha hecho sentir bienvenida, y eso que ni siquiera soy una de sus siervas. A la hora del almuerzo, Boz le dijo a Ruth: Ven aquí y come con nosotros. Toma pan y úntale un poco de salsa de vinagre. Entonces ella se sentó junto a los trabajadores. Luego él le dio un poco de grano tostado. Ella comió hasta que estuvo satisfecha e incluso le sobró algo. Luego ella se levantó y siguió recogiendo espigas. Boz les dijo a los trabajadores: Dejen que ella recoja grano, también del que ha salido apilado, y no se lo impidan. Háganle el trabajo fácil dejando caer manojos para que ella los recoja y no la molesten. Ella entonces se quedó en el campo recogiendo el grano hasta el atardecer. Luego desgranó las espigas que había recogido. Había recogido más de 20 kilos de cebada. Levantó su carga de grano y regresó al pueblo. Ruth le mostró a su suegra lo que había recogido y sacó lo que había sobrado del almuerzo y se lo dio a Noemí. Noemí le dijo a Ruth: ¿Dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde trabajaste? Bendito sea el hombre que se fijó en ti. Ruth le dijo a su suegra lo que le había pasado con Boz. Ella dijo: El hombre con el que trabajé hoy se llama Boz. Noemí le dijo a su nuera: Que el Señor lo bendiga. Él sigue siendo leal con los vivos, como lo que fue cuando vivían los que han muerto. Luego añadió: Boz es uno de nuestros parientes que podría cuidar de nosotras. Él es uno de los que son responsables de protegernos. Ruth, la moabita, dijo: Él me dijo que me quedara en su campo con sus trabajadores hasta que termine la cosecha. Noemí le dijo a su nuera Ruth: Hija, es bueno que te quedes con sus trabajadores recogiendo espigas para que nadie te moleste en los otros campos. Así que Ruth se quedó con las mujeres recogiendo el grano hasta el final de la cosecha de cebada e incluso hasta la cosecha de trigo. Mientras tanto, vivía con su suegra. Capítulo 3. Ruth y Boz en la era. En otra ocasión, Noemí, la suegra de Ruth, le dijo: Hija, tengo que buscar un buen hogar para ti. He estado pensando en Boz. Es pariente nuestro y tú lo conoces porque has estado con sus trabajadores. Esta noche él estará aventando la cebada en el lugar donde se trilla el trigo. Ahora pues báñate, arréglate, ponte tu mejor vestido y ve a ese lugar, que Boz no te reconozca hasta que termine de comer y beber. Fíjate en el lugar donde se acuesta. Más tarde ve allí, levanta la cobija y acuéstate a sus pies. Después él te dirá lo que debes hacer. Entonces Ruth le respondió: Haré lo que tú digas. Bajó al lugar donde se trilla el trigo e hizo todo lo que su suegra le había ordenado. Boz comió, bebió y quedó satisfecho. Luego se acostó al borde del montón de grano. Ruth llegó en silencio, le destapó los pies y se acostó. En medio de la noche, Boz se despertó con miedo y se dio la vuelta para escaparse, pero se dio cuenta de que se trataba de una mujer que estaba acostada a su lado. Boz dijo: ¿Quién eres? Ella dijo: Soy Ruth, su sierva. Usted es un pariente que podría casarse conmigo. ¿Puedo refugiarme bajo sus alas? Él dijo: Que el Señor te bendiga, jovencita. Este acto de bondad es más noble que el que hiciste primero, porque has venido a mí en vez de buscar un joven bien parecido, pobre o rico. Ahora, jovencita, no tengas miedo, haré lo que me pides, porque todo el mundo sabe que eres una mujer respetable. Aunque es cierto que soy uno de los parientes que debería protegerte y casarse contigo, hay un pariente que tiene más derecho que yo. Pasa la noche aquí. Por la mañana, si el otro hombre se quiere hacer cargo de ti, está bien. Él lo hará. Si no, te prometo ante el Señor que yo me haré cargo de ti. Solo quédate hasta la mañana.
Y así ella se quedó ahí con él hasta la mañana, pero ella se levantó antes del amanecer para que nadie la viera. Booz pensó: nadie debe enterarse de que esta mujer ha estado en el lugar donde se trilla el trigo. Sin embargo, le dijo a Ruth: toma el manto que tienes puesto y manténlo abierto. Ella lo mantuvo abierto, y él tomó 20 kilos de cebada, los echó en el manto, y le ayudó a ella a echarse el manto al hombro. Luego, él volvió al pueblo. Cuando Ruth volvió a la casa de su suegra, ella le preguntó: ¿cómo te fue, hija mía? Entonces Ruth le contó a Noemí todo lo que Booz había hecho por ella. Le dijo: también me dio estos 20 kilos de cebada, y me dijo que no debería ir a casa de mi suegra con las manos vacías. Noemí dijo: quédate aquí hasta ver qué pasa. Booz no descansará hoy hasta que no se haga carne. Capítulo 4. Booz y el otro pariente. Booz fue a la plaza pública cerca de la entrada del pueblo y se sentó. Luego pasó por la casa del otro pariente que Booz había mencionado como responsable de cuidar por las 2 viudas. Entonces Booz le dijo: amigo, ven acá y siéntate. Entonces él se acercó y se sentó. Luego Booz convocó a 10 de los ancianos líderes del pueblo y les dijo: siéntense. Entonces ellos se sentaron. Booz le dijo al otro pariente: Noemí, la mujer que acaba de llegar de Moab, está vendiendo la tierra que perteneció a nuestro pariente Elimelech. Decidí informarte de eso delante de estos líderes ancianos del pueblo para ver si deseas comprar esa tierra. Tú eres el pariente más cercano y tienes ese derecho. Si tú quieres redimirla, entonces redímela. Si no, dímelo, pues yo soy el siguiente pariente más cercano. Entonces el otro pariente, el más cercano, dijo: yo la redimiré. Entonces Booz le dijo: cuando le compres la tierra a Noemí, comprarás también a Ruth, la mujer moabita, para restaurar el nombre del difunto en su herencia. Al oír esto, el pariente respondió: yo no puedo redimirla, pues arruinaría mi propia herencia. Así que como yo no puedo redimirla, puedes redimirla tú para ti mismo. En aquellos días en Israel se acostumbraba a quitarse un zapato y entregarlo a la otra persona a manera de factura por el intercambio de bienes o por redimir la tierra. Entonces, cuando el pariente le dijo a Booz: ¿puedes redimirla tú para ti mismo?, se quitó un zapato y se lo dio a Booz. Luego Booz le dijo a los ancianos y a todos los ciudadanos presentes en el lugar: todos ustedes son testigos que le compro a Noemí todo lo que le perteneció a Elimelech y a sus hijos Quilión y Mahlón. También tomo por esposa a la viuda de Mahlón, Ruth la moabita. La estoy tomando como esposa para restaurar el nombre del difunto en su herencia, para que así su nombre no desaparezca de su gente y de su pueblo. Ustedes son testigos hoy. Entonces los ancianos y todos los ciudadanos que estaban en la plaza dijeron: sí, somos testigos. Que el Señor haga que esta mujer que entra en tu casa sea como Raquel y Lea, de quienes desciende la casa de Israel. Que te conviertas en una tribu poderosa en Éfrata. Que tu nombre sea famoso en Belén. Tamar dio a luz a Farés, el hijo de Judá. Que la familia formada con los hijos que el Señor te dé de esta joven mujer sea tan grande como la de Farés, el hijo de Tamar y Judá. Así Booz tomó a Ruth por esposa. Él se unió con ella, y el Señor permitió que ella quedara embarazada y diera a luz a un niño. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí: bendito sea el Señor que te ha dado un nieto, que su nombre sea famoso en Israel. Él te cuidará y se ocupará de ti cuando seas vieja, porque fue tu nuera que te quería quien lo dio a luz. Ella es mejor para ti que 7 hijos. Entonces Noemí tomó al niño en sus brazos y se encargó de criarlo. Las vecinas le pusieron el nombre, diciendo: ahora Noemí tiene un hijo. Lo llamaron Obed, quien fue el papá de Isaí y abuelo de David. Ruth y la familia de Booz. Este es el registro de la familia de Farés. Farés fue el papá de Hezrón, y Hezrón el de Ram. Ram fue el papá de Aminadab, y Aminadab el de Nazón. Nazón fue el papá de Salmón, y Salmón el de Booz. Booz fue el papá de Obed, y Obed el de Isaí. Isaí fue el papá de David.